a todos, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una travesía, en esta charla por una travesía por la ciencia de datos. Para matemáticos y no matemáticos, debemos aclararlo. Este es uno de los seminarios que realiza el Laboratorio de Ciencia de Datos de la División de CBI en la UAM Iztapalapa. El día de hoy nos sentimos muy afortunados, ya que la ponente de esta charla forma parte de este equipo organizador de estas travesías. Adelante, Lalo. Bueno, como bien mencionó esta Ale, el día de hoy nos acompaña esta Neiva de Yuga. Como ya la habrán visto en otras charlas, forma parte del comité organizador. A veces ya presenta, pero hoy le toca ser presentada, ¿verdad? Ella hizo su licenciatura aquí en la UAM Iztapalapa. Bueno, aquí virtualmente, la UAM Iztapalapa. También está cursando actualmente su maestría en la maestría de Matemáticas Aplicadas e Industriales aquí en la UAM Iztapalapa, bajo el liderazgo del doctor Gabriel Núñez y el doctor Héctor Morales. El día de hoy ella nos va a compartir un poquito de todo el trabajo que ella ha venido realizando desde hace un par de añitos, con esta charla titulada ¿Qué es el enfoque variacional en la estadística bayesiana? Y pues esperamos les sea de su agrado, aunque intentaremos ser lo más formales y serios posibles. La dinámica de esta charla ya la conocen. Es que ustedes, si Neiva está de acuerdo, pueden realizar preguntas durante su presentación, o si no, igual guardarlas para el final. Se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, esperamos lo disfruten. Neiva, si gustas compartir tu presentación para ver si todo funciona bien. Sí. Y cuando gustes, puedes comenzar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, gracias por la presentación. Siempre yo preocupada por presentar y hacer la semblanza de quienes nos apoyan con su participación en estas charlas. En esta ocasión me libré de eso, pero no me libré de esta parte. Entonces voy a presentarles y voy a compartirles a continuación algo que para mí resulta interesante y espero les guste. Y sí, si tienen alguna duda, sin problema pueden preguntarme, interrumpirme, no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, comencemos. Lo que les voy a presentar es el enfoque variacional en la estadística bayesiana. Y si me permiten, me gustaría, así a grosso modo, compartirles el contenido de la charla. Les voy a presentar un problema en ecología a modo de aplicación. Más formalmente, ¿qué son los datos direccionales? ¿Qué es el enfoque bayesiano en la modelación estadística? ¿Qué es la inferencia variacional? ¿Qué es el meollo de este asunto? Y inferencia variacional para el modelo normal univariado a modo de ejemplo para comprender más de estructura y de qué estamos hablando en inferencia variacional. Permítanme comenzar la charla con este slides, donde he construido como que a modo de un diagrama gráfico, una imagen para poder ir enlazando las ideas de este problema de aplicación que les comento, que es un problema de aplicación en la ecología. Los ecólogos están interesados en conocer los mecanismos de coexistencia de dos o más especies en su hábitat, en cierta hábitat geográfica. Aquí, si se dan, como pueden ver, el mapa de la República Mexicana y la región, el estado de Chiapas. Hay una reserva natural llamada El Triunfo, donde un grupo de ecólogos están interesados en conocer cómo es la dinámica de la coexistencia de esas tres especies, el venado, el tapir y el pecarí. Ellos proponen una medida para conocer esta dinámica de coexistencia entre especies denominada el índice de traslape, que más adelante les voy a platicar formalmente de qué se trata y en qué consiste. Como para darle respuesta a la mayoría de los problemas científicos de una manera formal y desde un enfoque de modelación estadística, pues necesitamos datos, ¿verdad?
existe una técnica denominada la técnica de fototrampeo. Aquí podemos ver una cámara. Son cámaras que se colocan en la zona a estudiar donde interactúan estas especies de animales y son cámaras que son sensibles al movimiento y toman una foto y registran la hora de captura de esta foto y toman la foto del animalito pues que se movió por ahí cerca de la cámara, ¿no? Entonces, la hora de captura, como por su naturaleza periódica a lo largo del día, se puede considerar como un dato direccional, más particularmente como un dato circular, por su naturaleza periódica. Entonces, pues estos son los datos que se utilizan para darle respuesta a este problema, que es el cálculo del índice de traslape. A continuación voy a definir más formalmente en qué consisten los datos circulares y qué son. Okay. Bueno, los datos direccionales son datos que se registran como direcciones o ángulos con respecto a un sistema con una orientación fija y se denominan datos direccionales. Cuando los datos direccionales se localizan en el plano, estos reciben el nombre de datos circulares. Aquí les presento el homólogo de lo que es un histograma, pero ya en ese espacio topológico que es el círculo unitario. Aquí lo que hice fue graficar la hora de captura de la foto de la especie pecarí y la hora de captura de la foto de la especie tapir. Son 16 datos y aquí son 35 datos. Por su naturaleza periódica, pues los grafiqué en este tipo de diagrama que es el homólogo al histograma en los datos reales y se denomina diagrama de Rosas. Bueno, ya metidos en este ambiente de lo que son los datos direccionales y circulares y aclarando que, no quiero avanzar, aclarando que pues es una nueva topología, es necesario definir nuevas medidas descriptivas y modelos de probabilidad. Entre algunas medidas de localización y dispersión para este tipo de datos en esta topología, ya se han definido la dirección media, la dirección mediana, varianza circular muestral y rango circular. Es importante definir nuevas medidas descriptivas porque las medidas que conocemos para datos reales ya no son útiles aquí porque no consideran la naturaleza periódica de estos datos. Entonces se presta redundancia si no los podemos tratar de la misma manera. Al igual que se necesita definir medidas descriptivas, necesitamos definir nuevos modelos de probabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar un modelo de probabilidad que se ajusta muy bien para datos reales, por ejemplo, como los modelos básicos que conocemos en probabilidad y estadística, ese tipo de datos por su naturaleza periódica. Entonces existen y se definen y están muy bien estudiados y no es nada nuevo esto, modelos de probabilidad para variables aleatorias circulares. Un ejemplo es el modelo von Mises y otro ejemplo es el modelo normal proyectado. Aquí les presento un histograma, si se puede decir así, aunque hay que tener en cuenta que son datos que se encuentran en el círculo del pecarí y el tapir, que es como la manera, es básicamente los que les mostré aquí, pero están ya como que partidos y extendidos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aquí básicamente, ¿cómo se relaciona esto con lo que queremos hacer en el problema de aplicación? Pues es que estamos interesados en modelar estos datos, en poder ajustarle una distribución adecuada que modele estos datos. Entonces, como podrán ver, pues estos datos parece que presentan multimodalidad y que son asimétricos. Entonces, más adelante les voy a presentar cómo el doctor Gabriel Núñez y otros investigadores atacaron y resolvieron este problema desde un enfoque de la modelación estadística bayesiana. ¿Ok? Bueno, estas gráficas precisamente las tomé de ese artículo. A continuación, les presento la función de densidad del modelo normal proyectado. Bueno, como se puedan dar cuenta, se ve retador, se ve apantalladora esta función de densidad, porque estas funciones phis representan las funciones son funciones de densidad de una normal estándar y la función de distribución de una normal estándar también. Y hay productos de vectores, hay matrices. Bueno, estamos ya en
en este espacio topológico y se necesitan definir pues nuevas medidas de probabilidad y esta es una y esta es la función de densidad de esa medida de probabilidad, de ese modelo que es la normal proyectada. Aquí les presento cómo se ve, por ejemplo, básicamente la normal proyectada, no lo noté aquí, pero se los quiero compartir, se puede obtener como la proyección radial de una normal bivariada. O sea, aquí podemos ver las curvas de nivel de una normal proyectada con cierta media y cierta varianza. Y podemos ver el círculo unitario y podemos ver el resultado de proyectar esta normal bivariada, proyectarla en el círculo y captura este comportamiento de esta media, de esta moda más pequeñita y de esta otra moda un poquito más alta, ¿no? Más pronunciada. Así se puede construir o se puede obtener el modelo de la normal proyectada vía una proyección de la normal bivariada. Entonces, esa gráfica la tomé de la tesis del doctor Núñez, que es mi asesor, de su tesis de doctorado. ¿Para qué les presento esta función de densidades? Para que la tengan un poquito en mente, porque más adelante voy a hacer referencia a ella y para que tengan en cuenta que pues no se ve nada fácil de trabajar, ¿no? Y eso es para una sola muestra. Bueno, entonces, continúo. El enfoque bayesiano de la modelación estadística. ¿Sí me quedé? Sí. Ajá. Bueno, algunos ya han tenido un acercamiento con lo que es la estadística bayesiana, otros no. Entonces, para esos que no, los elementos necesarios para ir construyendo este enfoque en la estadística bayesiana y cómo atacar y resolver esos problemas con esta metodología de modelación bayesiana, lo que necesitamos es proponer un modelo de probabilidad, ¿no? El enfoque de la estadística bayesiana permite que el investigador agregue o aporte al modelo su conocimiento a través de una distribución inicial. La denomino P de teta aquí. Necesitamos de datos, una muestra aleatoria del modelo, por lo tanto podemos calcular su verosimilitud y construir la verosimilitud para nuestro modelo, y vía el teorema de Bayes obtenemos pues la distribución final, que es básicamente el punto de partida, mi punto de partida cuando yo empiezo a trabajar con el enfoque de inferencia variacional. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, está presente una integral. Esta integral puede ser de alta dimensionalidad, depende de la dimensión de los parámetros que indexan a nuestro modelo, pueden ser 2, 3, 4, no sé. Y, porque por la verosimilitud, como la tomamos como el producto de todos estos modelos de distribución, pues entonces la integral se complica y es una integral de dimensión alta como producto de otras distribuciones, más bien de las funciones de densidad de estas distribuciones. Entonces, esta parte se complica, por lo tanto, es aquí donde los investigadores han tratado de darle solución a este problema, porque muchas veces calcular analíticamente esta expresión pues es complicado, y es donde entran muchos métodos conocidos, métodos indirectos conocidos como Monte Carlo vía cadenas de Markov, conocidos como MSMC por sus siglas en inglés, y pues la inferencia variacional se va atractiva porque pareciera como una alternativa a este tipo de métodos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es la inferencia variacional? Bueno, a lo largo de todo mi estudio y todo lo que he leído y todo lo que pues me he dedicado a investigar para poder realizar este trabajo, no he encontrado una definición clara, así explícita, de lo que es la inferencia variacional. Pero yo traté de conjugar todas esas ideas y conceptualizarlas en el siguiente párrafo. Entonces, la inferencia variacional es una metodología que en términos generales consiste en aplicar el concepto de optimización variacional al problema de inferencia estadística. Optimización variacional es una palabra nueva. Bueno, era una palabra nueva para mí, siendo uno de sus objetivos aproximar la distribución final, que es todo este show que les mostré hace rato, cómo tiene la estructura matemática la distribución final y cómo llegamos a ella, mediante un proceso determinista de optimización de funcionales. Entonces, optimización de funcionales, optimización variacional, cálculo variacional, distribución final. Entonces, traté de ejemplificar en este esquema como conjugar todas esas ideas y concluir que la inferencia variacional es la conjugación de dos mundos, de lo mejor de dos mundos. ¿Qué necesitamos del cálculo variacional?
pues toda esa parte de optimización de funcionales, ¿no? Que los funcionales no es otra cosa que funciones de funciones. Propiamente a veces estamos tan inmersos en la parte de probabilística o estadística que las funciones de densidad a veces nos olvidamos que pues son funciones, ¿no? Entonces ya abstrayéndonos un poco y viéndolo como matemático, pues al final son funciones y lo que voy a hacer en inferencia variacional es optimizar funcionales, o sea, funciones de funciones, porque están involucradas pues la función final y otra función que más adelante pues les voy a mostrar. Y también conjuga la parte de todos los elementos de la estadística bayesiana, como pues la verosimilitud, la distribución final, la distribución inicial para los parámetros de interés, o sea, toda la inferencia estadística propiamente al momento de obtener los resultados. Porque pues sí, o sea, uno calcula y puedes encontrar la distribución final. Ajá, ¿y luego qué haces? Aunque pudieras encontrarla analíticamente y ya la tienes, por más sencilla que sea, y luego qué sigue, ¿no? Entonces tú quieres dar respuesta al comportamiento, al fenómeno del cual tú extraes esos datos, ¿no? Para dar respuesta a un equipo multidisciplinario muchas veces. Entonces, conjugar estas dos partes es entonces cómo surge la inferencia variacional. Bueno, eso es la conceptualización que yo tengo. Porque como les repito, así propiamente no encuentro una definición exacta de qué es inferencia variacional, pero básicamente esos son los elementos de los que está compuesta. Bueno. Ok. Entonces, ya les hablé de optimización de funcionales, ya les hablé de optimización determinista, de cálculo variacional y de distribuciones finales, distribuciones iniciales y demás. Entonces, bueno, si yo menciono la palabra optimización, pues entonces uno piensa que necesita una función objetivo, ¿no? O una función a optimizar, ya sea minimizar o maximizar, ¿no? La función. Entonces, surgen las siguientes preguntas. Entonces, primero, ¿cómo medir qué tan similares son dos distribuciones de probabilidad? Hablándolo desde probabilidad, tendríamos que tener muy en cuenta todo en sentido de término de la teoría de la información, ¿no? Ganancia o pérdida de información. Porque yo no podría medirles así como que si es exactamente la misma, como un ente matemático, ¿no? Una función igual a otra, ¿no? Entonces, sino más bien como de ganancia o pérdida de la información. Todo eso es cosas de teoría de la información. Luego también surge la pregunta de cómo plantear nuestra función objetivo, ¿no? Porque necesitamos esta función, ¿no? Como en estadística, por ejemplo, la función de costos en máximos y mínimos, en mínimos cuadrados, ¿no? La función que conocemos, que es la función de costos. Aquí, ¿cómo planteamos nuestra función objetivo, ¿no? Bueno, entonces surge un concepto denominado divergencia Kullback-Leibler. Considera alguna distribución desconocida P de X y suponga que la hemos modelado usando una distribución aproximada Q de X. ¿Ok? Entonces, nuestra P de X va a jugar el juego aquí, el rol de la distribución final. Y nuestra Q de X va a ser con la que queremos aproximar, ¿no? Sé que todavía no queda muy claro y cómo va a ser esa Q de X y todas esas preguntas que uno se hace así de momento. Más adelante se van a ir aclarando. Pero el concepto aquí interesante es la entropía relativa o divergencia Kullback-Leibler, que es una medida de similitud, no una distancia. Porque hay que aclarar que la divergencia Kullback-Leibler no es simétrica. ¿Ok? Entonces, en términos de la teoría de la información, como ya les comentaba, entre dos distribuciones que penaliza el hecho de asumir que la distribución es Q, siendo que es la distribución verdadera. O sea, es una función que me va a penalizar qué tanta información yo he perdido, asumiendo que puedo modelar mis datos con una distribución Q cuando pues realmente se modelan verdaderamente con una distribución P, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para el caso de una variable aleatoria discreta, la divergencia Kullback-Leibler se define de esta manera. O sea, primero enfocémonos en esta parte de esta ecuación, de esta manera. O sea, esa es la definición propia. Y en el caso de variables aleatorias continuas, hay que sustituir esa suma por una integral. Pero aquí viene la parte interesante, ¿no? O sea, sí, ya tengo esto, pero para poder hacer el switch con la parte de la estadística bayesiana o la estadística propiamente y la probabilidad, ¿cómo? ¿Qué lo une? ¿Qué lo enlaza? Bueno, pues esta expresión la podemos ver como una esperanza con respecto a una distribución, en este caso con respecto a la distribución P de X, de esta función, este logaritmo de este cociente.
Entonces, aquí es donde se hace la conexión entre lo que es un concepto de un funcional que se puede optimizar, minimizar desde el punto de vista de cálculo variacional, y un concepto que es súper útil y está súper presente en la probabilidad y la estadística. Bueno, escucho un poquito de ruido, no sé si ustedes también lo escuchan. Ok, bueno, si me pueden apoyar Sí, iniciando. perdón, Neiva, más bien si alguien tiene abierto su micrófono, que lo apague, por favor. Sí, porfa. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de esto, acerca de esto? ¿Mm? Ok. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, bueno, sí, ya tengo yo esta expresión, pero pues si yo quiero hacer un cociente explícitamente o analíticamente, la distribución final pues no la tengo porque no me acabas de decir que no es tratable a veces realizar esa integral en ese cociente. Pues para eso preparé este slide donde voy a tratar de que quede claro la diferencia entre dos distribuciones, pues, probabilísticamente hablando, ¿no? Entonces, la distribución final P, la distribución normalizada P. La distribución final, ya recordemos que tiene esta cara y se ve así, donde denomina la constante de normalización a esta parte donde está la integral múltiple, ¿no? Entonces, definamos P de X estrella como nuestra distribución intratable, la distribución final, y P de X como nuestra distribución intratable multiplicada por la constante de normalización. Entonces, únicamente nos queda como el kernel de esta distribución, que sería la parte superior de nuestro cociente, que es el producto de la verosimilitud por la distribución inicial. Bueno, entonces aquí con esas gráficas traté como de ejemplificar cómo se vería una distribución genérica P estrella y una distribución P. Podemos decir que en términos de probabilidad P estrella y P son iguales, es decir, para recuperar P estrella únicamente tenemos que multiplicar por una constante la distribución P, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar mucho con esta expresión a la hora de hacer los cálculos ya propiamente en la inferencia variacional, ¿no? Bueno, entonces, definiendo la función objetivo. Ya les hablé de la divergencia Kullback-Leibler, ¿no? Ya les hablé de la intratable distribución final y ya les mencioné una distribución Q más simple con la que queremos aproximar nuestra distribución final, ¿no? Entonces, se nos puede ocurrir tener las siguientes candidatas a función objetivo, ¿no? Estas dos, y las puse las dos porque recuerden que no es simétrica la divergencia Kullback-Leibler y esto no va a ser lo mismo. Pero, ¿qué problema encontramos con la primera expresión? Bueno, que si de por sí no tenemos el cálculo explícito de la distribución final, calcular esperanzas con respecto a ella pues va a estar más complicado, ¿no? Y la segunda, aunque podemos calcular esperanzas con respecto a la distribución Q, calcular la constante normalización pues es complicado. Entonces, no podemos irnos por aquí, no hay manera, ¿no? Entonces, sin embargo, a menudo la distribución no normalizada, P, es calculable. Realizando una serie de cálculos algebraicos y utilizando el hecho de que la divergencia Kullback-Leibler es siempre no negativa, obtenemos finalmente la distribución objetivo. Aquí se ve muy fácil, resumo en 2 líneas, así como que realizando una serie de cálculos algebraicos, sí, pero más que nada es un razonamiento de cómo ir manejando esta divergencia como una cota de la pérdida de la información, ya sea una cota inferior o cota superior, porque pues recuerden que en optimización como que si la función es bien comportada, signifique lo que signifique esto, podemos maximizar o minimizar, o sea, verlo como si lo maximizáramos o lo minimizáramos, ¿no? Entonces, ir manejando todos esos conceptos y darnos cuenta de que podemos encontrar una cota para la pérdida de la información y llegamos a la conclusión de que finalmente la función objetivo la denominamos L de Q y va a ser no otra cosa que, que el negativo de la divergencia Kullback-Leibler entre Q y P, no P estrella. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos un poquito más claros, ¿no? Así como que, bueno, esa va a ser nuestra caballito de batalla, esa es la función a maximizar en este caso. Pero bueno, yo ya tengo cómo va a ser P la verosimilitud por la inicial, ¿no? Eso sí tengo la estructura explícita. Puedo tener como quién es, sentirla, verla, ¿no? Pero Q, o sea, Q ¿qué es? Es un ente abstracto, pero ahorita me dijiste que era una distribución sencilla, pero ¿qué tan sencilla o cómo, no? Bueno, a continuación damos respuesta a esta pregunta. ¿No? Ok.
El método Minfield. Este método surge en el área de física, realmente, porque, o sea, uno a veces dice, yo estoy trabajando con esto, yo estoy trabajando con esta otra cosa y alegas que es diferente, pero al final tienen el mismo corazón, nada más que lo bautizaron con diferente nombre y te das cuenta de que pues es lo mismo, ¿no? Pero con otro nombre y utilizado para otras cosas. Entonces, este enfoque, el enfoque Minfield que surge tal vez, digamos, lejos de la parte matemática, pero realmente no es así, es un enfoque que asume que Q, la distribución aproximada a nuestra distribución final, es una distribución completamente factorizada. Es decir, lo podemos ver como un producto de distribuciones marginales. Marginales de acuerdo a qué? De acuerdo a conjuntos de los parámetros que indexan nuestro modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si se nos antoja y nuestro modelo tiene, no sé, depende de 5 parámetros, podríamos atribuirle a cada uno de esos parámetros una distribución, una familia funcional de distribuciones, ¿no? Una familia funcional a cada uno de ellos, o por pares, o condicionados, o ahí surge toda esa variedad, o sea, todas esas variantes de Minfield, que le llaman Minfield estructurado, que no puse aquí, porque realmente pues vienen siendo lo mismo y el enfoque general de Minfield es realmente esto. Entonces, si escribimos 1 utilizando la forma factorizada de Q y resaltamos todos los términos que involucran Q de J y mantenemos a los demás como constantes, después de algunos cálculos, otra vez eso. A ver, Neiva, después de algunos cálculos. No quise poner los cálculos, al principio sí, después no, discutiéndolo con mi grupo de trabajo y con mi asesor, porque no quise hacer esta presentación cansada. O sea, yo disfruto mucho la cosa matemática, pero dije a lo mejor y esto es más informal y tal vez se me pierdan o tal vez me dejen de prestar atención y de estar interesados en esto. Pero después de algunos cálculos, algo complicados, la verdad, porque hay que tomar esperanzas con respecto a distribuciones, pero lo que sí te salva la vida y lo que sí les puedo decir es que mantener los demás términos como constantes te simplifica muchas cosas a la hora de hacer los cálculos. Y entonces obtenemos el resultado general, el logaritmo de Q de J de XJ como el cálculo de una esperanza condicional con respecto a todas las demás distribuciones marginales, excepto la que estás considerando, ¿no? Y todo lo que no dependa de ella, pues se verá la constante. Entonces, donde la expresión esperanza con respecto a todas excepto Q de J significa tomar la esperanza sobre f de x con respecto a todas las variables, pues excepto a la variable x de j. Bueno, ese resultado general, ese resultado socorrido, o sea, uno ve esta expresión y dice, pues pareciera que no está tan difícil, es el logaritmo de la verosimilitud por la inicial, calculo esperanzas con respecto a distribuciones y tan, ¿no? Aplico la exponencial, me quito el logaritmo y ya tengo una expresión óptima de cada uno de estas distribuciones, de estas familias funcionales, ¿no? Estas marginales. Y ya, ¿no? Tan, multiplico y listo, tengo mi Q de X. Bueno, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, pues este cálculo se va a complicar, pues dependiendo de qué tan bonita o fea o accesible sea esta expresión, ¿no? Y de que si te surjan formas conocidas, porque luego uno, bueno, le quiere ver la cara de algo, ¿no? Esto pareceríamos que esa distribución es tal cosa, parecería que esta es tal cosa, y a veces no parece absolutamente nada, y hay que ingeniárselas para que parezca algo, para que puedas por lo menos calcularle sus momentos, ¿no? Bueno, continúo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, aquí les presento el modelo normal univariado. Es un modelo súper socorrido, es un modelo que es realmente sencillo para quienes estamos en este negocio, porque pues dice, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Pero es súper didáctico y vale la pena comprenderlo para poder entender el espíritu de la inferencia variacional, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues los datos, la verosimilitud, proponemos una distribución inicial de esta forma, para nuestro parámetro mu, una distribución normal, condicionada a nuestro parámetro lambda, que es la precisión, y una inicial para nuestro parámetro lambda, una gamma, con esos valores iniciales, ¿no? Esos hiperparámetros. Entonces, proponemos nuestra propuesta de distribución variacional factorizada es de esta forma. Como ya les comentaba,
el enfoque Minfield me permite hacer esto, ¿no? Entonces yo decido factorizar la distribución aproximada variacional Q de mu lambda como el producto de Q de mu por Q de lambda. Entonces lo único que falta es encontrar cómo es esta Q de mu y cómo es esta Q de lambda, utilizando pues el resultado que les mostré anteriormente, ¿no? ¿Qué hago? Pues sustituyo mi verosimilitud por mi inicial, comienzo a hacer cálculos que aquí no están, aquí únicamente les presento los resultados. Tomo esperanzas con respecto a esas distribuciones, todo lo que no dependa, por ejemplo, al momento de hacer el cálculo de Q de mu, todo lo que no depende de mu se va a la constante, y al hacer el cálculo de Q de lambda, todo lo que no depende de ella se va a la constante, ¿no? Bueno, y entonces, propiamente, al final de todas las cuentas, no queda tan explícitamente que se trata de una normal, en este caso, con esos hiperparámetros actualizados y de una gama. Pero sí queda el kernel de la distribución, ¿no? Y el expertise, pues te va como que permitiendo ir aplicando algunas técnicas, como por ejemplo completar cuadrados y demás, para poder darte cuenta que es el kernel de cierta distribución conocida, ¿no? ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, fíjense, obtuvimos de Q de mu, pues es una normal con estos hiperparámetros actualizados, ¿no? Donde claramente ellos dependen del valor inicial que le hemos dado y de nuestra muestra, ¿no? Pero, si se dan cuenta, aquí depende de la esperanza del otro parámetro en cuestión, ¿no? Y Q de lambda resultó ser una gama con esos hiperparámetros donde el parámetro AN pues no depende realmente más bien está dado, si se dan cuenta, únicamente dando el valor inicial y los datos casi ya lo tienes, al igual que mu n, pero bn depende del momento, del primer momento de mu y del segundo momento de mu. Entonces, si yo no identifico qué distribución es o no puedo calcular esos momentos, de nada me sirve de pronto pues tener ya explícitos, ¿no? Por así decirlo, los parámetros, porque pues no sería imposible pues realizar este cálculo si no cuento con la esperanza de lambda o la esperanza de mu, si no sé cómo se distribuye mu y lambda, ¿no? Finalmente. Entonces es donde ya les digo que sí hay un costo ahí de cálculo analítico realmente, pero pues nada imposible, nada que no se pueda, depende del modelo también que estamos tratando. Entonces, se dice que esas ecuaciones están acopladas. ¿Por qué? Porque una depende del momento de la otra y la otra del momento de la otra. Entonces, esta característica de acoplamiento nos permite crear un algoritmo determinista, que en este caso, mi algoritmo consta de unas cuantas líneas y un for de unas cuantas líneas, realmente bastante sencillo, donde yo puedo ir actualizando sus hiperparámetros para finalmente tener los parámetros óptimos para simplemente enchufárselos a mi Q de mu y de mi Q de lambda, hacer el producto y tener mi aproximación factorizada variacional, ¿no? Entonces, esto nos permite crear ese algoritmo iterativo determinista. Aquí no pintan cadenas de Markov ni convergencia estocástica. Sí hay convergencia, pero es todo determinista y realmente muy rápido. Entonces, programé este algoritmo y pues los resultados que te dan numéricos, pues es así como que pues tienes tu lambda final y tu B final, ¿no? Porque esos están dados y tan. Pero pues como que no se siente o no se ve, ¿no? Así como que, bueno, sí estoy haciendo las cosas bien y ya hago el producto y ya tengo mi aproximación adecuada o cómo. Pues lo que nos ocurre es graficar este comportamiento, ¿no? Pero todos esos resultados numéricos, verlos gráficamente. Entonces, fíjense, aquí, esta es mi propuesta personal, como queda al final. Mi Q de mu por mi Q de lambda, ¿no? Con mis hiperparámetros iniciales o mis valores de arranque numérico en mi algoritmo iterativo. Entonces, tú le das cualquier valor inicial, y entonces, esto fue lo que obtuvimos, esa es la forma variacional, con los valores iniciales que dimos. Las que están en azul, es la distribución final verdadera. ¿Por qué? Porque este modelo, el modelo normal univariado, pues ya está trabajando analíticamente. Ya tenemos resultados para la distribución final, para la predictiva y demás, por su sencillez realmente. Entonces, es un modelo muy noble como para poder entender y ejemplificar las metodologías. Entonces, y porque pues eso no lo vamos a tener en general. O sea, la verdadera, pues ya tienes la verdadera, para que andas buscando una aproximación, ¿no? Pero a manera de un ejemplo bastante didáctico es,
pues tener como que un esquema controlado. Si tú conoces la verdadera y quieres como que calar o probar tu metodología y lo que estás haciendo, pues entonces es adecuado porque como que sabes a qué tienes que llegar, ¿no? Entonces, las rojas van a ser mi aproximación, Q de mi por Q de lambda, y la azul va a ser la verdadera, que no es otra cosa que una normal gamma porque es una inicial conjugada y este modelo me permite obtener una final conjugada también, normal gamma. Entonces, fíjense, esta es con los valores iniciales, ¿no? Mi producto Q de mu por Q de lambda. Entonces, aquí, con esos valores iniciales, yo tengo la forma, pero ando como que muy perdida, ¿no? O sea, de la verdadera, ando como que muy lejos. Chequen la escala de esta gráfica y chequen la escala de esta. Entonces, ando muy perdida. Esta es la iteración 0, o sea, no he entrado al for ni nada, ¿no? No he corrido mi algoritmo. En la primera iteración, los datos jalan a mi aproximación en la primera iteración y la posicionan y la centran. No captura la forma, pero la centran en la distribución verdadera, ¿no? Y en la segunda iteración ya trata de capturar la forma. Yo esperaba que en mi tercera iteración se fuera haciendo la roja como más como un huevito, ¿no? Como esta. Pero pues no pasó. No pasó. Hice 50, 100 iteraciones y grafiqué los resultados, pero no hay mucha variación realmente ya significativa. Entonces, lo que podemos lograr pues en la tercera iteración ya es este resultado. Aquí no coloqué los valores de las alturas de las curvas de nivel porque todo se traslapaba y todo se amontonaba, pero realmente también hasta en eso se comporta, o sea, son muy parecidas, se aproximan muy bien las alturas de mis curvas de nivel, los valores en sí. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Okay. Bueno, entonces, eso pues a modo de ejemplo, lo que les platiqué hace rato, diferencia variacional para el modelo normal univariado. Entonces, aquí les presento ya los resultados obtenidos en el problema de aplicación de ecología que les comenté al principio. Y vemos qué podemos hacer con la inferencia variacional, ¿no? O sea, inferencia variacional se puede emplear para realizar inferencia en otros modelos más complejos. ¿No? Pues el modelo normal univariado no se ve que tenga mucha ganancia. Multivariados o aquellos que representan mezclas infinitas de distribuciones. O sea, porque cuando se necesitan mezclas infinitas para poder capturar pues, la multimodalidad del comportamiento de nuestros datos, pues resultan adecuadas, pero se necesita introducir muchas variables latentes, una por cada observación que tengamos. Entonces el modelo se complica y la ganancia realmente de la inferencia variacional pues lo podría ver ahí. Otro lado, la inferencia variacional se puede emplear para hacer inferencia en problemas reales, como lo es el cálculo del índice de traslape, que es lo que les comenté al principio, el cual es importante pues en ecología. ¿Y qué es el índice de traslape, no? Bueno, ahorita regreso a estas gráficas para explicarles qué pasó ahí. El índice de traslape, hay varios, se proponen en teoría hay varios, se proponen muchos, pero esos expertos que realizaron este trabajo de investigación en este artículo decidieron utilizar este índice de traslape, que no es otra cosa que la integral del mínimo de dos funciones. Bueno, matemáticamente uno lo ve y dice, bueno, sí, nada más necesito mi f de teta y mi g de teta, pero lo único que tengo son datos, ¿no? Entonces, tengo estos datos que están acá, ¿no? Los del PKD y los del tapir, donde puedo hacer un histogramita. Pues yo necesito una función que modele el comportamiento y que capture el comportamiento de estos datos. Esa es una muestra, pero pues que capture el comportamiento de mi población, ¿no? Donde vienen estos datos. Estos resultados se obtuvieron vía, es la distribución predictiva realmente. Utilizaron un enfoque de métodos indirectos, los MSMC. Aquí se utilizó esa metodología. La función de densidad, esta azul que ven aquí, es la predictiva, que a manera funciona como la F y esta funciona como la G, por así decirlo, ¿no? En mi índice de traslape. Estas bandas aquí rojas son las bandas de probabilidad, donde se ve que capturan bien el comportamiento de mi muestra, de mis datos. Y pues ya tengo mi F y tengo mi G,
pero pues todo el costo que realmente tuve que pagar es obtener esta predictiva. Los métodos MSMC realmente lo que hacen es muestrear de la distribución final, y yo lo que quiero hacer pues es aproximar la distribución final con una distribución más sencilla, ¿no? Los métodos MSMC son sofisticados, generalmente son costosos computacionalmente hablando. Si el modelo se complica en la dimensionalidad o si también tenemos el número de observaciones es muy grande, es sensible el número de observaciones, entonces generalmente son costosos computacionalmente hablando. Y pues la inferencia variacional, pues lo que se pretende es que pues, realmente sea útil, y lo que se busca es eso, que sea útil para este tipo de modelos que se complican, ¿no? Y bueno, esos científicos dieron respuesta, obtuvieron el índice de traslape, que pues no es otra cosa que pues el área bajo la curva de esta función, donde se ve que es el mínimo, ¿no?, entre las dos. Entonces, lo que queremos hacer, lo que estamos trabajando, no tengo el resultado completo, por eso ya no lo muestro en esta presentación. Estoy trabajando muy duro en eso. Queremos, también se me olvidaba comentarles. Ellos utilizaron un modelo de mezclas de normales proyectadas. Entonces, en el equipo de trabajo en el que estoy, formado por Ale Moreno, Eduardo, el doctor Gabriel Núñez y una servidora, lo que estamos haciendo es como que queremos atacar este problema de aplicación desde diferentes metodologías. Alejandra Moreno lo que está haciendo es mezcla de BOMISES, ya no de normales proyectadas, pero igual utilizando métodos MSMC. Eduardo lo que está haciendo es muestrar un paralelo, igual de mezclas de normales proyectadas, así como lo voy a hacer yo, y yo lo que estoy haciendo es inferencia variacional sobre mezclas de normales proyectadas para poder darle respuesta a este problema de aplicación. Pues sería un esquema controlado porque ya es como que tratar de resolver el problema con diferentes enfoques y de cierta manera, bueno, yo lo veo así, no sé si la idea de mi asesor, yo lo veo así como de ver qué tan bueno es nuestra metodología y qué utilizar en ciertos casos, ¿no? Porque existen muchas herramientas matemáticas, pero pues depende del problema es lo que vas a utilizar, ¿no? Entonces, para darle respuesta a qué es más conveniente en ciertos casos, ¿no? ¿Qué metodología utilizar? Esta es la expresión de las mezclas infinitas de normales proyectadas. Entonces, imagínense, si ya de por sí se veía complicada la expresión de la distribución final, con ese producto de densidades, verosimilitudes iniciales, pues ahora es una suma infinita ponderada de densidades de normales proyectadas. Entonces, al trabajar con mezclas de distribuciones, se necesita introducir variables latentes que son variables que forman parte de nuestro modelo, y una por cada observación. Entonces, se va complicando realmente, y la inferencia variacional, con lo que llevamos hasta ahorita, parece ser una buena metodología para poder atacar estos problemas. Me encantaría, que no sea la última vez, presentar alguna de las cosas que estoy haciendo en esta charla. Me encantaría tener la oportunidad de cuando ya todo esto esté listo, este pastel esté cocido, presentarle los resultados aquí nuevamente, y que todos los que están aquí ahorita acompañándome digan, pues sí, sí ya le veo sentido, y sí es cierto, y hablamos de la riqueza de la inferencia variacional realmente, ¿no? Aquí la bibliografía para que donde pueden consultar algunos resultados. Esto es lo que yo estoy básicamente, entre otros, muchos otros artículos y libros y demás que tengo que revisar, he ido revisando, son los principales, por así decirlo, por si alguien quiere tomarle captura de pantalla y echarse un clavito en esos temas. Y pues, básicamente, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a mi equipo de trabajo y, por supuesto, gracias a mi asesor, porque sin él nada de esto habría sido posible. Y pues gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Neiva. Bueno, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? De Reyes Hernández Jorge Iván dice que si le puedes regresar a la literatura, por favor. Ok, Dani, adelante. Gracias, Ale.
Bueno, pues muchas gracias, Neiva, por tu plática. Está muy interesante todo lo Gracias. que estás haciendo y pues también muy interesante pues hacia dónde están convergiendo los tres, ¿no? Bueno, digo los cuatro porque pues, también el doctor Gabriel está al mando de esa expedición. Y bueno, mi pregunta va dirigida hacia, pues bueno, ya veo que no estás utilizando, entonces es una alternativa a los métodos MCMC. Así es. ¿Me podrías explicar un poquito nada más? Eh, entonces, veo que ahí mostraste en una diapositiva las iteraciones que ibas haciendo y notaste que en la segunda iteración prácticamente ya tenía, bueno, entre comillas ya había convergido, ¿no? El asunto y ya no se iba a mover más de ahí. Entonces, lo que yo entiendo o lo que me está queriendo decir ahí es que pues ya no vamos a necesitar tener todo este control de convergencia y todo este rollo de pues que a veces resulta ser muy tardado o costoso computacionalmente. Así es, bueno, claramente todo eso va a depender del modelo, ¿no? Porque realmente el costo lo pagamos al cálculo de estas formas óptimas, de esos funcionales factorizados. Entonces, perdón, de estas funciones ya factorizadas, porque no son funcionales, ya es una función de densidad. Entonces, el costo analítico pues se va a pagar aquí. Realmente el costo computacional, sé que este modelo a lo mejor le pueden decir, pues ese es un modelo de chocolate, ¿no? Y hay resultados analíticos para que pierdas el tiempo ahí. Pero se ve que efectivamente el algoritmo realmente, te digo que hizo un for, son 4 líneas, porque de hecho no todo fue rápido y realmente la convergencia sí es muy rápida. Eso recuerdo mucho esa frase del doctor Oscar que me dice, no, sí converge, pero no converge a lo que luego tú quieres, ¿no? Sí converge, es un algoritmo determinista y realmente es muy rápido. O sea, es muy, muy rápido. Si tienes bien identificadas, pues, cuáles son estas distribuciones y calcular esos momentos, porque, o sea, en todos los modelos que he trabajado varios, presenté porque ya tengo algo programado, pero siempre llego, o sea, no me libro, neta que no me libro del cálculo de momentos de estas ecuaciones acopladas. Entonces, es donde se paga el precio realmente, pero en la parte de la programación, realmente yo me asombré y realmente es, pues, es sencillo. Bueno, a mí me resultó sencillo, ¿no? O sea, súper claro de poder programarlo y súper rápido la convergencia. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Dani. Sí, muchas gracias. Perdemos a Dani. Okay. ¿Alguien más gusta hacer alguna otra pregunta para Ney? Bueno, en lo que alguien se anima a ver, Ney. Ya lo dijiste, nosotros somos un grupo de trabajo y hemos venido pues haciéndolo ya hace tiempo atrás. Bien lo decías, tenemos un fin, la misma aplicación, solamente que el kernel de las mezclas infinitas, el mío no es una norma proyectada, es una densidad von Mises. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que se puede hacer esto, bueno, la inferencia variacional con un kernel de la von Mises, puesto que yo el enfoque que le estoy dando es a través de los métodos MCMC? ¿Tú qué piensas? Por supuesto que sí, Ale. O sea, obviamente los cálculos se van a complicar porque todo depende del modelo que elijas. Además de que tú mencionas que se hacen unas mezclas de esas funciones de densidad von Mises. Me imagino que es una cantidad impresionante de variables de las cuales depende tu modelo, propiamente de los parámetros del modelo y de las variables latentes que implica realizar una mezcla de densidades. Entonces, sí se puede. De hecho, existe un artículo. Hay un artículo que, ay, no te tengo exactamente el nombre aquí, pero pero existe un artículo donde lo que pretenden realmente es aplicar inferencia variacional para el modelo von Mises, más aún para mezcla de von Mises, pero ellos utilizan resultados, 2 o 3 resultados de aproximación, resultados teóricos de aproximación, donde se ve fuertemente la cuestión del cálculo variacional ahí.
Realmente sí, o sea, el modelo es tan complejo que necesita uno de esos resultados teóricos fuertes para poder realizar inferencia variacional ahí. Pero si existe, poca gente está trabajando con eso, realmente es algo nuevo, es una de las cosas por las cuales me gustó el tema también, pero va por buen camino y tiene buen fin, o sea, lo que yo te puedo decir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más tengo una dudita, Neva. Ves que nos presentas cómo eliges Q, ¿no? Que es como el producto de distribuciones marginales, ¿no? En el enfoque Minfield. ¿Has intentado ocupar alguna otra forma de representar a Q? No sé, tal vez alguna potencia, algo más, o algún otro tipo de, otra manera. ¿Has visto si existe otra manera de esa representación de Q o es la que funciona Pues, o cómo? pues uno lo que quiere es no complicarse la vida, ¿no? O sea, buscar una función de densidad, una familia de funciones de densidad, de distribuciones que pues no te complique la vida, porque de por sí pues ya la vida es complicada y más en tiempos de pandemia. Entonces, uno no pues no se va a poner el pie y va a buscar cosas sencillas pero adecuadas. O sea, no darle respuestas tontas sin sentido. Y esta propuesta de proponer así como el producto no es la única manera en la que tú puedes proponer así tu distribución variacional factorizada. De hecho, el enfoque Minfield es el más ocurrido, pero ahí existe lo que se llama Minfield estructurado, porque luego yo me di cuenta de que tenía la necesidad de buscar otra manera de factorizar esa distribución Q, porque pues de acuerdo a cómo se complica el modelo, llegas a esa expresión, ¿no? A esa expresión, la segunda en rojo, y dices tú, bueno, ¿y ahora cómo calculo esperanzas con respecto a esa distribución, ¿no? Si yo la elegí, ¿no? La forma factorizada. Entonces, tramposamente dices, pues ya no elijo esa forma factorizada, me regreso porque ya vi que se me complica y elijo otra. Entonces, la respuesta es sí. Existen varias maneras de proponer esa forma factorizada. ¿Sí? Y se le dan distintos nombres, pero al final de cuentas todos es Minfield. Depende nada más de cómo subagrupas o si hay dependencia de unos parámetros con otros, porque pues también eso permite como que no forzar tanto a que sea tan artificial, perdón, esta propuesta de Saku, ¿no? O sea, por ejemplo, en el modelo normal univariado, la dependencia de mu dado lambda, ¿no? O sea, ahí no están completamente divididas desde la distribución inicial, por así decirlo. También yo en la función Q propuesta sí las dividí, pero de acuerdo a cómo sea tu modelo y tu distribución variacional aproximada final, donde ya conjugas todas las variables de todo tu modelo, que depende de qué cosa, entonces ya tú decides cómo le vas a dar esa estructura, pero es lo único que supones, por así decirlo. Ya de ahí te arrancas y haces cálculos y ya no se supone absolutamente nada. Todos los factores óptimos caen en la derivación óptima con este resultado. Entonces, pero sí de otras maneras, te digo, a mí me pasó, yo me regresé una vez, o sea, yo propuse una, hice cálculos, llegué a esas expresiones y dije, no, pues ahora, ¿qué hago aquí? Entonces dije, no, ¿qué tal si me regreso y propongo otra cosa más sencilla y chance y sale, ¿no? Y efectivamente, o sea, hay muchas maneras. La respuesta sería no, no es la única. Y sí, hay muchas maneras. Ok, muchas gracias. Gracias, Neva. Y gracias por tu presentación también. Muy amable. Okay. ¿Alguien más gusta hacer alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando este proyecto? Bueno, yo no conozco mucho de esto, pero lo único que ubico es la parte de lo que es utilizar la regla la regla bayesiana y la expresión, si no me equivoco, la inicial, la función de densidad. Sí, ya la había visto en una ocasión, pero bueno, llegó a mencionar que los cálculos en varias partes pues fueron omitidos, de los cuales pues a mí sí me hubiera sido interesante ver esos cálculos. No conozco estos temas, pero suenan interesante como de una cosa muy fea, muy extraña, salgan cosas muy nuevas. Bueno, me da muchísimo gusto que estés interesada y que alguien así muy random de todos los presentes aquí esté interesado en lo que estoy haciendo. Me emociona muchísimo, la verdad,
Primero, muchas gracias por atreverte a preguntar. Tu pregunta, dijiste muchas cosas, luego yo me pierdo, soy muy dispersa, ¿eh? Entonces, pero recuerdo claramente que dijiste cuánto tiempo llevo trabajando, ¿no? O sea, es lo que como que te quedaste pensando. ¿Será muy rápido llegar a esos resultados? ¿Será que necesito otros elementos para poder lograr lo que esas personas están trabajando? Pues el camino es recorrido es bastante largo y lo haces en 1 hora, pero es bastante tiempo dedicado. Pero así si tú quieres un número, ¿cuánto tiempo llevo trabajando con esto? Pues básicamente desde que entré a la maestría. Formalmente, el tema del proyecto de investigación y hacer tu tesis y eso te toma 1 año, ¿no? Pero desde que tomé la clase de estadística con mi asesor, la primera clase de estadística en la maestría con mi asesor, me quedé enganchada, me encantó. Nos ha puesto a trabajar muy duro, algo que alguien podría decir, no se lo agradezco, pero la verdad yo sí, o sea, porque se necesita de muchos temas para poder llegar a esto. O sea, tan solo, a mí me encanta y me da mucho gusto que tú ya hayas tenido este encuentro con esta parte, ¿no? Estos elementos de la estadística en este slide. Pero si te das cuenta que es fácil, porque apenas si uno entiende, ir a entender la estadística bayesiana, pues ya es como que un choque de mundos, ¿no? Hay un choque en tu mente, pero súper atractivo. Y pues la respuesta sería así, como desde que empecé en la maestría y propiamente ya con inferencia variacional, pues cuando comencé con mi proyecto de investigación, ¿no? Que es básicamente ese como, ¿qué? 2 trimestres más o menos. Ajá. Entonces, pero me encanta que te hayas atrevido a preguntar, me encanta que ya hayas tenido encuentro con esto de la estadística bayesiana y esperaría, la verdad, que no te desanimes, que te entusiasmes y que cualquiera puede, ¿eh? Cualquiera puede, con mucho trabajo, cualquiera puede. Okay. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, voy a abundar tantito a la pregunta de Dulce, puesto que, como lo comenzaban, somos un equipo de trabajo, y Dulce, aquí Lalo está presente y él no venía cuando entró a la maestría, él no sabía que iba hacia estadística bayesiana, él andaba como en otras cosas de análisis, cuestiones de álgebra, y mira, está aquí en estadística, así que si tú tienes ganas y dices, no sé si realmente es lo mío, no te puedes animar, no, nada pierdes, ¿no? Al contrario, ganas y ganas más conocimiento. ¿Alguien más que guste preguntar? ¿Alguna participación? ¿No? Bueno, entonces, doctor Héctor, Hola. no sé, ¿alguien habló? Ah, perdón. Sí, doctor Gabriel, adelante. A ver si alguien se anima finalmente de alguien más. Yo creo que me voy a meter en un problema aquí con Oscar, pero quisiera preguntar esto. Con Oscar Yáñez, el profesor Oscar Yáñez. Oye, Ney, como que parece ser que este enfoque variacional, que es una alternativa a los MCMC, como hay otra, como la aproximación de los INLA, ¿no? Aproximaciones de Laplace. Yo me quedo con la idea como que detrás parecería ser que es lo mismo o es muy parecido a lo que hace el algoritmo EM en el caso de las mezclas, en el caso de las variables latentes. Entonces, no sé tú con qué idea te quedes. El algoritmo EM lo trabajamos un poquito el año pasado como una introducción a esto. Entonces, sí me gustaría, tú que estás más involucrada, yo la verdad que nada más los guío, ¿no? Yo aprendo de ustedes, que nos cuentes como que qué idea tienes comparado con el EM, este enfoque variacional, por favor. Bueno, doctor. La verdad es que la idea detrás es la misma. O sea, la idea es sencilla. La diferencia variacional es noble, es sencilla, ¿no? Da resultados rápidos, ¿no? Pero la idea detrás pareciera, pero no, pareciera que sí es la misma, ¿no? Desde el punto de vista de resultados de optimización, o sea, no es lo mismo porque a pesar de que en el EM tomamos esperanzas y luego maximizamos, ¿no? Tomamos esperanzas condicionales. Aquí no se menciona en ningún momento funcionales, cosas de cálculo variacional. Entonces es ahí donde se despega un poquito este nuevo enfoque de inferencia variacional.
O sea, sí se siente la similitud a la hora de programar, porque yo ya trabajé con LM y ya programé este ejemplito y pareciera que sí es lo mismo, pero no. O sea, llega un punto en el que sí comienzan como con lo mismo, porque todos estamos haciendo estadística bayesiana y así, ¿no? En este negocio, pero llega un punto en que la manera de atacar y resolver el problema se despega y ya por eso ya no se llama M, se llama inferencia variacional, ¿no? Entonces es eso. Ok, muchas gracias. Sí, voy a tratar un poquito de trabajar para entenderlo un poquito más, que me quede a mí más claro, ¿no? Gracias, Ney. Creo que el profesor Ok. Morales. Sí, el doctor Héctor. Adelante, doctor. Sí, bueno, voy a meter mi mano de la física aquí. Lo que pasa es que, fíjense, no es más que el cálculo variacional, en este caso es algo aproximado, Gabriel. O sea, sí hay que tener cuidado con pensar que nos sustituye a los otros métodos. Yo estrictamente lo vería como que si puedes emplear el cálculo variacional, te va a ahorrar el estar, ¿cómo se dice? Muestreando de la final de una forma bárbara, pero muy seguramente existen problemas en donde no es mejor. No quiere decir que no se pueda, siempre se va a poder, porque es una aproximación. De hecho, es una aproximación de primer orden. Y ahí les va. De hecho, en la física se inventa el cálculo variacional para descubrir, por ejemplo, lo que el pensamiento en la física dominó o domina durante, ¿qué les gusta? Quizás de Lagrange para acá o de Euler, pues unos 300 años del pensamiento de la física. Casi toda la física lineal que conocemos se deriva de un cálculo variacional. Quiere decir que casi todas las ecuaciones de la física matemática que conocen, la de ondas, la de calor, la de Laplace, se derivan de proponer un funcional que van a minimizar vía una teoría que se llama el cálculo variacional. La primera variación, que no es más que un Taylor a primer orden, les da estas ecuaciones. Lo que destaca, digo, es la analogía con la física, no es que tenga que servir para todos los casos siempre, en otros contextos como en este. Pero la primera variación lo que me da es el comportamiento, digamos, que sí resalta en la naturaleza. Por ejemplo, decir entre dos puntos, si yo aviento un objeto, en el espacio vacío se va a mover en línea recta. Eso proviene del cálculo variacional, ¿sí? Es un resultado. De hecho, las leyes de Newton las podemos ver como, de alguna forma son esa optimización sobre resultados en la naturaleza. Entonces, no sé si nos puedas mostrar la parte, Neiva, donde está tu cálculo variacional de tu distribución. No sé si lo pusiste explícito, ya no me acuerdo. Me refiero a la expresión que vas a calcular. Creo que es esta. Esta. Sí, Ajá. esta. Sí, no aparece como tal, me refiero al cálculo de uno estaría esperando un cálculo variacional, por ejemplo, en teoría de control. Hay mucha gente en el departamento que trabaja teoría de control, es precisamente tomar como a Taylor a primer orden la expresión. Pero recuerden, como es una aproximación, solo sirve localmente porque se trata de derivadas a final de cuentas. Como bien lo decías, ¿qué funcional es el de costo que voy a usar? Bueno, a ese le voy a derivar respecto a ciertos parámetros, voy a ver dónde se minimiza, pero solo va a ser válido cerca de donde estás minimizando o maximizando. Fuera de, si te vas a alejar, es como aproximar en Taylor, cada vez va a haber más diferencia con la distribución final. Entonces, no va a sustituir, desde luego, si uno quiere ser exhaustivo con una distribución final, muestrearla, este cálculo, va a servir para ciertos, digamos, dependiendo de qué es lo que estemos buscando minimizar, ¿no? En el funcional de costo, en general son los parámetros, ¿no? Entonces, en el espacio de parámetros, ¿dónde me voy a mover y que, digamos, esté aproximando correctamente mi funcional o mi distribución final, ¿no? De otra manera, no es un resultado global. En cambio, yo diría los métodos MCMC, lo que hacen sí es tratar de exhaustivamente indagar o muestrar en todos los valores de los parámetros que uno se pueda imaginar, incluso algunos que ni siquiera me van a servir. Por eso es que hay, por ejemplo, al principio una especie de calentamiento con estos métodos, ¿no? Porque uno deja que las cadenas de Markov estén al azar buscando dónde satisfacer el criterio. Y en este caso no, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado con lo de que ya encontramos como que ¿cómo se llama? La solución para todo, ¿no? O sea, es un método, ¿no? Es un método, pero
qué bueno que digamos, estamos todos anclados en la misma idea, ¿no? Al final es obtener información de la final, porque pues tiene metida la información del fenómeno que estamos buscando, ¿no? Sí, sería mi comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias, Neiva, por tu plática. De todas formas, estuvo muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. El doctor Oscar, adelante. Sí, gracias. No sé por qué me dijo Gabriel que sí iba a meter en problemas conmigo, pero ahorita hablamos con Gabriel. Te quería preguntar, estaba yo pensando, Neiva, yo apenas estoy conociendo los métodos variacionales, de a poquito, por lo que ustedes me han ido platicando. Y ahorita que te escuché en tu plática, que estuvo padrísima, se me ocurrió pensar que sí es como el EM, lo que nos platicaste, pero que estas probabilidades previas son como una regularización, ¿no? Como que para tener una solución más parsimoniosa del problema que el EM resuelve. Sí lo podríamos ver así, o sea, lo estoy pescando al vuelo porque no estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, pero ya que Gabriel me trajo a la mesa, a lo mejor va por ahí la cosa o ando muy perdido. Sí, o sea, efectivamente usted menciona esta forma factorizada que uno propone esta Q, ¿no? Entonces uno decide, ¿no? Sobre qué familia va a optimizar este funcional que mencionábamos. Entonces, uno busca lo que le comenté a Eduardo, ¿no? No te pones el pie tú solito, ¿no? O sea, y no va a funcionar efectivamente para todos los modelos. De hecho, hay muchos conceptos involucrados aquí. No por algo se llama campo medio esto, habla de mantos de Markov, o sea, tú tienes que ver, esto tiene muchísimo que ver con Machine Learning y cómo planteas cómo están enlazadas cada una de tus conexiones, por así decirlo, si lo ves como mantos. Entonces, no va a funcionar para todos. Sí es una manera local, efectivamente, porque qué está relacionado con qué, o sea, tú ves cómo es tu modelo, cómo tus variables, de qué dependen cada una de otras, y entonces planteas tu función variacional o tu distribución variacional, qué variables están involucradas, y te planteas qué familia tú puedes proponer para sobre esa familia optimizar tu funcional. Entonces, y efectivamente, o sea, en el M no te preguntas eso. O sea, yo lo trabajé hace tiempo, la verdad. Entonces, no me preguntaba yo eso. Yo no sabía, o sea, que se necesitaba de una familia funcional sobre la cual optimizar tu función de costos, que en este caso es un funcional, ¿no? Pero sí, a la hora, yo me di cuenta de esto a la hora más de programarlo, ¿no? O sea, porque el EM claramente en los libros en los que lo encuentras es libros muy aplicados donde te vas a ir a programar un algoritmo y vas a hacer cosas en la computadora, ¿no? Entonces, esto analíticamente surgen resultados, pero lo glorioso, a mí lo que me fascinó es que en todos los modelos que he trabajado, en todos, o sea, no, eso no es como demostraciones en inducción, ¿no? Hago para 3 y digo que para todos, ¿no? Yo solo sé que en todos los que he trabajado, no me he librado de eso. O sea, mis parámetros finales quedan acoplados, dependen de las esperanzas, y eso es entonces lo que me permite realmente irme a la parte computacional y programarlo, ¿no? Que es lo que me fascina. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que en el fondo parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Para empezar, porque se habla de familias de distribuciones sobre la cual se va pues, optimizar, ¿no? Okay. Oye, y en tus indagatorias y tus prácticas de entenderte con esto, ¿no ensayaste con mezclas de gaussianas como los modelos? Estaba pensando sí. que sí, y cómo fue tu experiencia. Estaba yo pensando, por ejemplo, si propongo una mezcla de tantos componentes y a la mera hora ese no es el modelo propicio, si yo lo hago con LM, luego me meto en un dolor de cabeza, me puede dar una singularidad, una varianza cero o algo por el estilo. Ese tipo de cosas pasan cuando De hecho, estudié el modelo de mezclas de gaussianas. Se complica muchísimo más por la introducción de las variables latentes, pero pues finalmente pues hay que encontrar cuál es el factor óptimo dentro de esa familia que tú eliges para cómo se van a distribuir esas variables latentes, ¿no? Entonces, no está, no está fácil. Resultados computacionales no he encontrado. Hay toda la parte teórica, ¿no? Para eso, pero se complica, la derivación de los factores óptimos se complica muchísimo, pero pero no creo que sea imposible. O sea, hay que tener cuidado, la verdad, cómo se trata, sí, pero lo bueno, la ventaja que yo le veo a esta diferencia variacional es que existen métodos muy sofisticados, como lo menciona el doctor Bárcenas, los MSMC, que
que efectivamente no vienen a sustituir la inferencia variacional estos métodos, ¿no? Más bien aprovecharnos del hecho de que ya existe una metodología tan buena para poder comparar, ¿no? Qué tan bueno, qué tan eficiente es la inferencia variacional. O sea, porque por supuesto que los MSMC tienen su mérito, ¿no? Son fantásticos, pero qué bueno que ya existe algo que ya está tan bueno y tan usado y tan socorrido, y que tengamos un referente, ¿no? Para ver que no estamos haciendo tonterías, ¿no? Gracias, Neiva. Sale. Sí, sí. Adelante, doctor Gabriel. Y voy a aprovechar un poquito para comentar lo que menciona Oscar y lo que menciona Héctor. La verdad, Oscar, es que a mí todavía no me queda muy claro, pero creo que sí tiene ventajas sobre el EM. Yo creo que, fíjate que desde mi punto de vista muy pragmático, fíjate que en los MSMC como el GIBS, lo que maximizas, vamos a decirlo, lo que muestreas en cada paso son distribuciones condicionales. Y lo que hace el EM realmente son como que esperanzas sobre distribuciones marginales. Entonces lo que yo veo es que como que la inferencia variacional está en medio, no hace ese camino en las condicionales y no solo se queda en las marginales, sino trata de acoplar, diría yo, marginales, y ese acoplamiento emula las condicionales de los MSMC. Entonces, a mí se me hace como, yo lo veo así, yo lo siento así, la verdad que no soy experto, como un enfoque intermedio. Entonces, habría que ver que efectivamente en algunos casos se acerca de manera más óptima a algunos de los dos enfoques. En algún momento el DM seguramente dará los mismos resultados, en otro momento no, y en otro momento esta aproximación será igual de buena que los MSMC. Entonces, estamos en eso, Oscar. A mí me interesó esto porque pues es una alternativa, ¿no? Una alternativa más con menor costo computacional. Qué tan buena o qué tan mala sí dependerá del modelo, pero por eso me gustó, por esa como estructura de que siento que es un enfoque intermedio, Oscar. Y por otro lado, Héctor, la verdad que con lo que platicaste, hay veces que me es difícil que se me ocurran ideas, pero hay veces que se me ocurren muchas muy malas. Pero con lo que dijiste, fíjate que me quedo, y con lo que dice Oscar, me quedo con lo siguiente. Imagínense que efectivamente, como dice Héctor, a lo mejor estas cosas pueden ser locales, óptimamente locales, ¿no? Pero como dice Neiva, pues pueden ser muy rápidas. Y como dice Héctor, a lo mejor los MC finalmente tienen sus bondades, ¿no? Yo últimamente, en los últimos 15 años, he trabajado con los MSMC, pero se me ocurre con lo que están diciendo todos es, en un problema dado, le aviento inferencia variacional para tener una aproximación súper rápida, y después, si quiero realmente algo mejor, le meto un MSMC que ya va a tardar menos en converger, porque literalmente el enfoque variacional me posicionó en el soporte adecuado y va a tardar mucho menos del MSMC, que finalmente pues, las convergencias y las probabilidades son muestreos de probabilidad, no enfoques aproximados como el de inferencia variacional. Entonces me quedo con esa idea, y esa es la idea de estos seminarios. De verdad, pareciera muy natural esa idea, pero no se me había ocurrido. Entonces te agradezco, Oscar, la pregunta, a Héctor también, la contribución, y con mucho respeto, pero buscaremos a lo mejor a alguien más, ¿no? No diré una víctima, sino alguien que esté interesado a lo mejor en la combinación de estas cosas, ¿no? Que no las he visto por ahí. Entonces te agradezco, Oscar, la verdad, la opinión, el comentario, y a Héctor también. De acuerdo. Gracias también a todos por su participación. Bueno, ¿a alguien más que guste hacer alguna participación, pregunta? Ok, sí, doctor Héctor. Bueno, no, más bien si no hay nadie más, solo para ponerles si me dejan compartir, Neiva, Sí, claro. ya en lo que terminamos, permíteme rápidamente. Perdón, creo que ya todo el mundo ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí, entonces, adelante. sí, bueno, nada más para anunciarles, ¿no? El próximo seminario de ciencia de datos va a ser miércoles, porque no puede el profesor en Brasil el jueves, entonces va a ser miércoles 13 de octubre. Creo que es el último del trimestre, ¿no? Después ya los que siguen van a ser en noviembre, y estoy buscando ahí a alguien para que se apunte para diciembre, ¿no? Que tenemos ahí unas fechas. Pero básicamente es para anunciar esto, ¿no? Digo, independientemente si todavía alguien más quiere preguntar. Muy bien, doctor. Parece que no. Ok.
Ok, muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, pues agradecemos una vez más a Neiva por la charla. Gracias. A todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que en la próxima travesía vuelvan a estar con nosotros. Gracias. Gracias Nos a todos. vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.